Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis en el que vamos a explorar una crisis de representación que, francamente, es tan fascinante como urgente en Perú. Ya sabéis que, como observadores políticos, siempre nos encanta rascar un poco más allá de los titulares para ver qué nos dicen realmente los datos. A menudo vemos esos mapas de resultados pintados con colores políticos súper intensos y, claro, damos por hecho que representan la voz unánime de la gente. Pero, ¿qué pasa cuando esos colores son, en realidad, un espejismo? Hoy vamos a desmontar la falacia de las minorías políticas y a entender cómo a veces las matemáticas electorales cuentan una historia totalmente distinta a la que nos suelen vender. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Primero, la ilusión de las mayorías. Segundo, las plazas públicas frente a la fragmentación actual. Tercero, el mito de los colores regionales. Cuarto, la responsabilidad de los medios. Quinto, cómo impacta esto en el día a día. Y para terminar, el punto 6, reformas para recuperar la representación. Básicamente vamos a rastrear las raíces de esta crisis, ver cómo afecta a la calle y buscar soluciones objetivas. Arrancamos con el punto número 1, la ilusión de las mayorías. Y aquí está la clave del asunto, que funciona casi como un truco de magia, un juego de luces y sombras. Si nos fijamos en los números reales, tenemos un 10% representado por el color naranja, históricamente asociado al fujimorismo, y luego un 7% por el verde. Pero ojo a esa inmensa zona gris, porque revela un dato que es una auténtica barbaridad. Un 83% del padrón electoral se queda totalmente sin representación. Pensad un segundo, 83 de cada 100 votantes habilitados no eligieron a ninguna de las dos alas políticas que al final acabaron decidiendo el rumbo del país en la segunda vuelta. Es tremendo. Para entender cómo narices ocurre esto, la metáfora de la lupa política es perfecta. Imaginaos que cogéis una lupa y hacéis un zoom bestial sobre un rincón minúsculo de una foto enorme. Al mirar solo a través de ese cristal, parece que ese pequeño 17% se convierte en una mayoría nacional. Es una ilusión óptica en toda regla. Esos dos grupos minoritarios juntos proyectan una sombra gigantesca y, la verdad, muy engañosa sobre todo el electorado. Básicamente se ignora la inmensa mayoría del cuadro, creando una narrativa que no tiene ni pies ni cabeza si miras los datos reales. Pasamos al punto 2, plazas públicas versus la fragmentación actual. Para entender cómo hemos acabado en este nivel de fragmentación tan bestia, hay que echar la vista atrás. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos la política del pasado, la de la típica plaza pública. Hablamos de una época con una cohesión ideológica súper fuerte, debates claros donde se contrastaban ideas y, lo más importante, se llegaba a consensos que lograban superar este 50%. Ahora, si somos objetivos y lo comparamos con el panorama actual, lo que vemos es una fragmentación extrema. El voto está disperso por todas partes, tenemos gobiernos que en realidad son minorías y decenas de partidos totalmente fracturados. Aquellos grandes proyectos de país se han esfumado, dejando un paisaje desolador y fragmentado a más no poder. Si seguimos la pista cronológicamente, hay 3 hitos históricos que marcan claramente este declive en la participación democrática. Primero, esa era que acabamos de mencionar, partidos ideológicos que conseguían mayorías reales por encima del 50%. Segundo, y esto es clave, los cambios en las normas electorales desde el Congreso que, a la hora de la verdad, lo que hicieron fue favorecer la dispersión. Y tercero, la crisis actual en la que estamos metidos, donde las minorías dominan por completo las segundas vueltas. Es alucinante ver cómo ciertas reglas del juego han creado un ecosistema que literalmente premia la dispersión y da una ventaja enorme a esas minorías, simplemente por el hecho de mantenerse organizadas. Seguimos avanzando. Punto 3. El mito de los colores regionales. Lo que me parece más revelador de todo esto es cómo se caen a pedazos esas famosas etiquetas regionales en cuanto bajamos al nivel departamental. Fijaos en Piura, la minoría naranja, que supuestamente arrasó y ganó, solo sacó un 28%. O sea, un apabullante 72% de los ciudadanos se quedó fuera, sin sentirse representados por esa opción. Y si miramos a Cajamarca, pasa más de lo mismo. La minoría verde sacó un 41%. Eso deja un 59% en el limbo. Los datos demuestran sin ninguna duda que en lugares como Piura o Cajamarca, la inmensa mayoría de la gente, de hecho, dio la espalda a esas opciones supuestamente ganadoras. Y todo esto nos lleva al número mágico. El número que lo define todo, 50%. A ver, para hablar de una mayoría real, de una mayoría legítima con todas las letras, hay que cruzar esta línea. Es estrictamente necesario. Y resulta fascinante, aunque también un poco alarmante, darse cuenta de que ningún candidato presidencial reciente ha conseguido siquiera llegar al 43% en una sola región. Cero, nada. Si estás por debajo del 50%, te pongas como te pongas, matemáticamente hablando lo que tienes es solo una suma de minorías. Vamos al apartado 4. Responsabilidad de los medios de comunicación.
Aquí tocamos el hueso de la falacia, el empeño en vender porcentajes electorales marginales y súper fragmentados como si fueran la voluntad absoluta de toda una región, o peor, de un país entero. Y evaluando esto de forma totalmente imparcial, es evidente que los medios de comunicación tienen mucho que ver. Refuerzan constantemente esta falsa narrativa política, pintando regiones enteras con colores simplistas y validando resultados que son puras minorías como si fueran el gran clamor popular. De hecho, quiero leeros una reflexión literal que sacamos de nuestras fuentes y que da justo en el clavo. Dice así: simplificar la compleja realidad peruana a colores partidarios invisibiliza a millones de ciudadanos y retrasa la construcción de un proyecto nacional compartido. Qué frase, ¿eh? Subraya muchísimo la inmensa responsabilidad ética que tiene el periodismo. Existe el deber ineludible de huir de estas narrativas tan engañosas y simplonas que, al final del día, borran del mapa a la verdadera mayoría de la población. Llegamos al punto 5. Impacto en la vida diaria. Porque claro, todo esto tiene consecuencias directas en la calle. Esta falsa sensación de que vivimos bajo una mayoría súper polarizada desmotiva muchísimo al ciudadano medio, tanto que deja un 80% de la población sintiéndose políticamente huérfana, literalmente. Esta desinformación continua y la ilusión de ver un mapa dividido en solo dos colores aíslan por completo al votante de a pie. Imaginaos sentir que el panorama nacional se reduce a dos extremos con los que no tenéis absolutamente nada que ver. Millones de personas acaban sintiéndose como extraños en su propio país, y eso genera un nivel de apatía que daña severamente la participación democrática en el día a día. Y por último, el punto 6. Reformas para recuperar la representación. Llegadas a este punto, ¿qué hacemos? Pues necesitamos ponernos las pilas con soluciones urgentes y constructivas para arreglar el sistema. Las acciones clave para fortalecer esta representatividad son clarísimas. Primero, hay que bajarse del pedestal y reconocer la realidad del gobierno de minorías. Se acabaron los discursos triunfalistas. Segundo, hay que exigir humildad y muchísimo diálogo abierto. Los que llegan al poder tienen que entender que no tienen un mandato absoluto. Tercero, hace falta reformar las reglas electorales de forma drástica para frenar la dilución del voto y dejar de premiar la dispersión electoral de una vez por todas. Y cuarto, hacer que los medios cumplan con su responsabilidad ética. Sin estos pasos, seguiremos discriminando de forma sistemática la verdadera voluntad de la mayoría. Y para cerrar este análisis, quiero dejaros con una pregunta crucial para darle una vuelta. Si el 83% de un país se siente completamente ignorado y sin representación, ¿a quién demonios está sirviendo realmente la democracia? Entender estos datos a fondo es solo el primer paso para empezar a exigir un sistema que de verdad funcione para todos. Ha sido un placer destripar esta información hoy, dejando clarísimo que detrás de cada color político siempre hay realidades matemáticas que merecen ser estudiadas con lupa.